El segundo secreto de esta noche os va a interesar mucho más. Así que estamos entre amigos y no nos escucha nadie. Hay una cosa que nos preguntan mucho: ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo es posible que hace 9 meses no existierais, en las elecciones europeas tengáis 5 diputados y ahora en las encuestas aparezcáis como primera fuerza política en intención de voto en España? ¿Cuál es la poción mágica? Esto es como Asterix y Obelix contra los romanos. ¿Cómo se hace esa poción mágica para conseguir eso? Yo ahora podría decir, no la tengo, no hay poción mágica, es imposible, la realidad española es completamente distinta al resto de realidades europeas, no hay poción mágica. Si fuera a decir eso, no me habría enemistado con Telecinco para venir aquí. Os voy a contar esta noche en secreto, pero no se lo podéis contar a nadie, cuál es el secreto de la poción mágica, cuál es el secreto de Podemos. Que lo podríamos resumir en 5 ingredientes para hacer esta poción, esta receta. El primero, hay que acabar con el pesimismo. Yo no sé cómo se traduce al portugués una palabra que en español es muy concreta, que no es pesimismo, que es ser un cenizo. Ser un cenizo, sé que hay españoles por aquí que se ríen, es ser muy pesimista. En la izquierda hemos padecido a los cenizos, a los pesimistas, que a veces incluso querían armarse de ciencia para explicar su pesimismo. No hay condiciones objetivas. Pues si no hay condiciones objetivas, entonces no hay condiciones objetivas. La situación no está lo suficientemente madura, camaradas. Bueno, pues nada, si la situación no está lo suficiente madura, no hay conciencia de clase suficiente en nuestro país. La televisión ha convertido a la gente en idiotas, así que no se puede. Pues bien, el primer ingrediente de la poción mágica es recuperar la ilusión. Los partidos hay que salir a ganarlos. Cuando empezamos la campaña en enero, algunos nos acusaban de arrogantes y con razón. Cuando nos decían, ¿aspiráis a tener un eurodiputado? Nosotros decíamos, nosotros vamos a por todas, y sabemos que es muy difícil, sabemos que lo tenemos todo en contra, pero nosotros salimos a por todas. Hay una situación de excepcionalidad y no nos conformamos con nada. Nos da igual que no salgamos en las encuestas, nos da exactamente igual. Nos daba igual que un mes antes de las elecciones había encuestas que preveían que íbamos a tener 0 diputados y tuvimos 5. Recuerdo una charla con un compañero de un partido de izquierdas y nos preguntaban, ¿pero cuál es la diferencia entre vosotros? Y contesté de manera muy arrogante, porque entonces nosotros no éramos nada. Y dije, porque creo que nosotros humildemente hemos descubierto cómo se puede ganar. Los partidos hay que salir a ganarlos, y a lo mejor no se ganan, y a lo mejor se pierden, pero la actitud, cuando sales a hacer política, cuando sales al campo, es salir a ganar. El segundo ingrediente, hay que ser laicos. ¿Y qué quiere decir ser laicos? Ser laicos quiere decir que hay que entender que la izquierda no puede ser una religión. No puede ser una religión con sus curas, con sus rituales, con sus símbolos, con sus evangelios, con sus transiciones, ¿verdad? Siempre hay una respuesta. Si no sabes qué hacer, tienes un libro de un señor calvo, un señor con barba que te va a dar la solución concreta del problema concreto. No hay que preocuparse. Los documentos organizativos de las organizaciones resuelven todas las dudas. Decía un amigo que lo fundamental del marxismo era que se trataba de una posición moral que después se llenaba de ciencia. Pero lo importante es que era una posición moral ante una situación de injusticia. Se escribían una serie de números en una pizarra y de esos números empezaba a salir sangre. Pero el problema era la sangre que salía.
Cuando convertimos la ciencia, la manera de entender una realidad, en una religión, es cuando pensamos que la ciencia se puede convertir en una suerte de evangelio. Para entender esto, os voy a contar una historia, un cuento que contábamos en los mítines y que representó muchas críticas. Era un cuento que se inventó Tommy Douglas, un socialista canadiense. Érase una vez Ratonlandia, la tierra de los ratones. En Ratonlandia vivían, trabajaban, estaban en el desempleo, se morían muchos ratoncitos. Y en Ratonlandia tenían elecciones. Y la primera vez que los ratoncitos fueron a votar, votaron a un partido político, el Partido de los Gatos Negros. Y el Partido de los Gatos Negros tomó dos decisiones. Primero hizo una ley para limitar la velocidad a la que corrían los ratoncitos por la calle y así los podía cazar mejor. La segunda ley que hizo fue establecer cómo tenían que ser las puertas de las ratoneras. Tenían que ser redondas, lo suficientemente grandes como para que un gato pudiera meter la mano y sacar a los ratones. Los ratones se enfadaron mucho y en las siguientes elecciones votaron a otro partido, el Partido de los Gatos Blancos. Y el Partido de los Gatos Blancos dijo: ¿cuál es el problema principal que tienen los ratones? Las puertas de las ratoneras, que son redondas, hay que hacerlas cuadradas. Y las hicieron cuadradas, pero todavía más grandes que las otras. Entonces ya cabían las dos manos de los gatos para sacar a los ratones. Total que al final se presentó otro partido político de unos gatos que eran mitad blancos y mitad negros. Y tampoco solucionaron los problemas de los ratones. Y después se presentó un partido de gatos de color rosa. Y resulta que tampoco solucionaron los problemas de los ratones. Porque era imposible, porque eran gatos, porque ningún partido político de gatos va a solucionar los problemas de los ratones. Hasta que llegó un ratoncillo que reunió a otro grupo de ratones y dijo: ¿y si hacemos un partido de ratones? E inmediatamente desde los medios de comunicación dijeron: populista. Y claro, a algunos compañeros esta historia no les gustaba. Compañero, está reduciendo la realidad. Es verdad que estamos simplificando la realidad contando esta historia, como cualquier historia que se cuenta, como cualquier ejemplo que se pone. A lo mejor esta historia nos sirve para entender a Luis Althusser o a Nikos Poulanchas, pero esta historia sirve para decirle a cualquier portugués, a cualquier español, a cualquier griego, a cualquier irlandés: ¿sabéis qué es lo que era Durão Barroso? Un gato. ¿Sabéis lo que es Juncker? Un gato. Porque la política empieza a ser política cuando deja de ser un problema de cientos de personas y se convierte en un problema de miles, de decenas de miles, de cientos de personas. Y para eso a veces hay que hablar un lenguaje que la gente entienda. El tercer ingrediente de la poción mágica de Podemos tiene que ver con una situación muy particular, una situación de crisis económica que se produce a partir del año 2007 o 2008 como consecuencia de lo que muchos economistas nos han explicado como una crisis cíclica del capitalismo que, en el caso de lo que ocurre en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, con el crack, se convierte en una crisis financiera de dimensiones inauditas. Tan grande era esa crisis que incluso algunos, como Nicolás Sarkozy, decían: hay que refundar el capitalismo, hemos dado demasiado poder a las finanzas. Esa crisis económica provoca crisis políticas. ¿Y qué quiere decir que hay una crisis política? Que estamos en el momento político de la audacia. El momento político de la audacia es un momento muy difícil. Es el momento en el que podemos diferenciar a los burócratas de los revolucionarios.
Lo que diferencia a un revolucionario de un burócrata en un momento de crisis es que el revolucionario es capaz de ver en ese momento una situación en la que puede mirar a la gente y decirles: ¿veis esos de ahí? Esos son vuestros enemigos, esos son los enemigos del pueblo. Y ese es un momento de audacia política. Ese momento de audacia política no te lo inventas, no ocurre en cualquier momento. ¿Qué es lo que ha implicado esa crisis financiera, esa crisis económica? Partir la espina dorsal de los consensos sociales creados por el neoliberalismo, que tiene que ver con la destrucción de las expectativas de las clases medias y de los sectores asalariados. Eso no ocurre en cualquier momento histórico. Eso se traduce en que buena parte de los jóvenes portugueses, los jóvenes españoles, los jóvenes griegos mejor preparados se tienen que ir de su país. Eso se produce cuando los abuelos, los padres que han tenido que esforzarse para que sus hijos tuvieran una vida mejor, ven que van a tener una vida peor. Eso se produce cuando sectores de la clase asalariada que habían encontrado niveles de bienestar inéditos en el pasado se encuentran en situaciones de precariedad. Lo que sostiene cualquier sistema político es una alianza entre sectores asalariados y sectores de las clases medias. Cuando eso se rompe, cuando se empobrece a las clases medias, hay una oportunidad política, pero para aprovechar las oportunidades políticas no podemos quedarnos estáticos en el mismo sitio. Hay que tener la habilidad suficiente para señalar a los gatos, para señalar a los enemigos del pueblo. Y hay un segundo elemento que es absolutamente crucial en política, aunque a veces a la izquierda le cueste mucho, aunque a algunos incluso les pueda molestar. Está bien discutir, que es el momento del orgullo. El momento del orgullo, el momento en el que ser portugués significa decir: no queremos ser una colonia de Alemania, en el momento en el que ser español significa decir: no queremos que nuestros jóvenes tengan que aspirar a servirles copas, a servirles cafés a los turistas ricos del norte. Y ese es un sentimiento mayoritario. Puede ser un sentimiento no sofisticado. Es como si en un partido de fútbol en el que está jugando Portugal contra Alemania, Cristiano Ronaldo mete un gol. Ese gol significa un grito además de sana revancha, convertir ese grito en política, convertir ese grito en gente que está diciendo: nuestra dignidad, nuestro orgullo como país es tener derechos sociales, es tener derechos civiles, es poder llevar a tu hijo a una escuela, es poder llevar a tu abuelo a un hospital, es que si tu madre está muy mayor, el Estado debe pagar a una persona para que se ocupe de esa persona. Ese es el orgullo de ser de mi país, y no va a venir ningún poder financiero internacional, ningún banco, ninguna agencia de calificación a robármelo, porque estoy orgulloso de ser del sur, de ser portugués, de ser español, de ser griego. Y de repente nos damos cuenta que algunas cosas que decimos siempre, que siempre las dijimos, se pueden convertir en mayoritarias si somos capaces de ser laicos. Cuarto ingrediente: hay que romper el tablero. Y yo sé que romper el tablero político es muy incómodo. A nosotros nos preguntan: ¿pero vosotros no sois de izquierdas ni de derechas? Es como: pues claro que yo soy de izquierdas, pero si usted pretende decirme que la realidad se explica en términos de izquierdas y de derechas, usted me está engañando. Mientras la política sea decir: bueno, tenemos el centro derecha, que es el Partido Socialdemócrata, tenemos el centro izquierda, que es el Partido Socialista, y yo para hacer política me tengo que colocar a la izquierda de no sé quién y estar permanentemente discutiendo diciendo: no, yo soy más de izquierdas que tú, yo me coloco a la izquierda de la pared. El problema es ver quién es más de izquierdas. Mientras el tablero político sea así, siempre ganan ellos, siempre ganan los gatos, siempre ganan los poderosos. Está trucado el tablero de juego. Es mentira que unos sean de centro izquierda y otros sean de centro derecha. Son casta, son gatos, defienden los mismos intereses. Y es en ese momento cuando hay que decir
el tablero político es otro, es diferente. La realidad política se entiende haciendo una separación de los que estamos del lado de la democracia, y la democracia es defender los derechos sociales, los derechos civiles y la soberanía, y los que están del lado de las élites, los que están del lado de los bancos, los que están del lado del totalitarismo de mercado. Y entonces, cuando el tablero político separa a los de arriba y a los de abajo, a los gatos y a los ratones, a la oligarquía y a la mayoría social, entonces el cambio es posible, porque nosotros no queremos el cambio para imponer una bandera de un color a nadie, para imponer nuestro lenguaje, para imponer nuestros símbolos o nuestras camisetas. Queremos el cambio para que todo el mundo tenga educación, para que todo el mundo tenga sanidad, para que todo el mundo tenga derechos sociales. No estamos en política para reivindicar nuestra propia identidad. Estamos en política para que la gente viva mejor, para que haya un mundo más decente. Estamos en política desde una posición moral que siente repugnancia ante la desigualdad, que siente repugnancia ante el hecho de que haya gente que no pueda llenar su nevera, que siente repugnancia ante el hecho de que hay unas élites políticas que cada vez viven mejor a costa de la mayor parte de la gente. Y en ese planteamiento somos mayoritarios. La mayoría de los portugueses, la mayoría de los españoles, la mayoría de los griegos, de los italianos, de los irlandeses, están básicamente de acuerdo en que hay una élite de sinvergüenzas que está robando a la mayoría. Hacer política es empujar las contradicciones del enemigo, no reivindicar nuestras propias camisetas. Hacer política es visualizar la posibilidad de la victoria. Estamos obligados a ganar, no estamos obligados a ocupar un espacio a la izquierda de nadie. Quinto ingrediente de nuestra poción mágica, la empatía. La empatía. Y en esto podemos ganar muchas cosas. Es verdad que las élites económicas, que la casta política es fea. Son feos. Cuando les ves con sus chaquetas y sus corbatas, sus coches oficiales, viajando en business, su discurso sectario, su defensa del totalitarismo de mercado, sus gestos, sus caras, su arrogancia, son feos. A la gente no le gustan, Preguntad por la calle qué es lo que opinan de los políticos en general, qué es lo que opinan de los que están en la pirámide, en el ático del sistema de mando político. Eso ya lo tenemos. Son gente fea, son gente que no escucha, son gente que no sabe hablar. Pero a veces nosotros somos tristes también. Hablamos un lenguaje extraño, hablamos un lenguaje críptico. Le contamos a la gente, ¿qué tal el Congreso? Bueno, pues en este Congreso estaban los trotskistas, estaban los maoístas, estaban los marxistas-leninistas, una cosa interesantísima para que la gente te entienda. A mí a veces me preguntan, pero ¿por qué habéis tenido en Europa tanto feeling con el bloco? Y yo siempre digo, por Marisa, porque es una persona normal, es empática, sonríe. Yo sé que no le gusta que diga esto, pero cuando la conocimos entre nosotros en el Parlamento decíamos, parece de Podemos, habla con todo el mundo, se le entiende cuando habla, sonríe siempre. Eso son cosas enormemente importantes. Uno de los grandes problemas que hemos tenido los que procedemos de una determinada tradición es esa especie de obsesión por la marginalidad, por regañar a la gente. No hay que regañar a la gente. La culpa es vuestra que estáis todo día viendo el fútbol o viendo la televisión en lugar de leer a Marcuse, que es lo que tendríais que hacer. Claro, así es bastante difícil. Y con esos ingredientes, de verdad que la poción mágica se puede hacer. Yo sé que eso tiene muchas dificultades. Yo sé que estáis preocupados porque los últimos resultados del bloco no han sido todo lo buenos que
que merecíais. Yo sé que estáis en una situación difícil, pero a veces las situaciones difíciles son las situaciones ideales. Hay un refrán castellano muy cruel que dice: no hay mal que por bien no venga. Y a veces de verdad que eso ocurre. A veces los momentos de debilidad son momentos ideales para ensayar, para probar lo que otros no se atreverían a probar. ¿Sabéis cuál ha sido uno de los problemas históricos fundamentales de la izquierda? Que eran conservadores de izquierdas. Nuestros símbolos, nuestro lenguaje, nuestros himnos, nuestras tradiciones, nuestros libros, nuestra Biblia, nuestra posición siempre subalterna a las fuerzas socialdemócratas, el ser alguien a la izquierda de no sé quién, se ha abierto el terreno de juego político en Europa. Y que esté abierto no quiere decir que nos tenga por qué ir bien necesariamente a nosotros. Juegan muchos más actores. Pero ¿qué es lo que significa el éxito de la extrema derecha racista en Francia? ¿Qué es lo que significa el éxito del movimiento Cinque Stelle en Italia? ¿Qué es lo que significa el éxito de los euroescépticos en el Reino Unido? ¿Que la política se entiende en clave de izquierda y derecha solamente, o que se están rompiendo sistemas políticos y estamos en el momento de Danton, en el momento de la audacia, en el que esos espacios políticos de indignación generalizada de la gente con las élites los puede ocupar quien tenga más talento político? Si uno organiza un partido político no es para cantar juntos, es para organizar una máquina que piense. No hace falta leer a Antonio Gramsci para saber que un partido político es una máquina de pensar, una máquina para empujar las contradicciones del adversario, una máquina política para ganar. Y la audacia, en un momento en el que la crisis de la Unión Europea permite imaginar una alternativa política que se va a traducir en Grecia en el mes de marzo diciendo basta ya de austeridad, podemos hacer política de otra forma, implica arriesgarse. ¿O qué pensamos? Que con nuestras ideas de siempre, con nuestras canciones de siempre, con nuestra historia de siempre, con nuestras tradiciones de siempre, vamos a poder desafiar a los que llevan 30 años mandando y que nos derrotaron históricamente. Es muy difícil, pero se ha abierto una ventanita de oportunidad que nos permite no jugar a ser segunda, tercera, cuarta fuerza, que nos permite convertir mayorías sociales en mayorías políticas. Juntos podemos.